Nosotros vivimos permanentemente queriendo alcanzar metas, es un deseo, una ambición que tiene uno interna y tiene que tener un sueño determinado y seguir ese sueño. Es muy importante seguir los sueños y las metas. Y hay barreras a veces que no permiten que se llegue a esas metas. Y una barrera para mí realmente fundamental y que tenemos todos en mayor o menor medida es los miedos. Y hay que vencer los miedos. ¿Pero qué es el miedo? ¿Cómo comprende usted de qué es el miedo? El miedo es una excitación en el córtex, acá en la masa cerebral, que lo inhibe a uno y lo paraliza y no puede hacer y actuar como corresponde. Es una forma de una neurosis consciente, porque uno está consciente. ¿Y qué es la neurosis? La neurosis es un poco el estado un poco latente y verdadero que funcionamos en la vida. Quizás sin neurosis o sin el estrés clásico no podemos movernos en la vida. Una cosa es el estrés y otra cosa el diestrés cuando tenemos un estrés desmesurado. ¿Y qué es la diferencia entre neurosis y psicosis, por ejemplo? Porque la gente dice, no, yo no soy una enferma mental o un enfermo mental. No, neuróticos somos todos en mayor o menor medida, pero hay un borde en que uno de esa neurosis, que hay distintas clases de neurosis, pasa un borde que le llamamos en psicología borderline, que es a la psicosis, y ahí se pierde el sentido de la realidad y se pasa a las distintas manifestaciones de la esquizofrenia. Y evidentemente los miedos es una neurosis que uno se puede, como pasa con el pánico, por ejemplo, he tenido tantos consultantes sobre el pánico, con el pánico que es una inhibición total que no se puede ni salir a la calle muchas veces, y está ya pasando o llegando al borderline para la psicosis. Y realmente nosotros tenemos la libertad de saber vencer los miedos. Y hay dos factores, creo, para vencer los miedos que a veces la gente no lo toma en cuenta. Primero es la voluntad. Hay gente que le gusta, que se relame, que se siente cómodo con los miedos porque se siente protegido, que dice, mirá, yo tengo este miedo y eso, entonces para que uno esté con ella permanentemente y no hay que buscar bastones afuera, el bastón tiene que estar adentro de uno. Vivimos también diciendo que papá, que mamá, que el gobernante de turno, etcétera, etcétera, y no. Nosotros somos los protagonistas de nuestra singular aventura de vida. Hermoso protagonista, y vamos a ver qué es también la vida en otro encuentro con ustedes. Es maravilloso vivir la vida. Y el miedo es una cárcel que tiene el ser humano y hemos vivido 2600 años con esa cárcel. Nos han colocado miedos sociales, políticos, económicos y hasta religiosos para que no tengamos la libertad de movernos. Pero si tenemos la voluntad de vencer los miedos, fundamental. Y después también, acuérdense, no hay problemas, hay soluciones. Porque hay que pensar siempre positivamente y no negativamente y relamerse y estar dando vueltas en el problema y en la negatividad cuando el sol sale todas las mañanas, señora y señor. Y el sol a veces, cuando está un día nublado o está lloviendo, el sol siempre está atrás esperando cuando se abren las nubes para volver otra vez a darle la energía y darle la vida al planeta Tierra. La voluntad y pensar positivamente. Y después también hay dos tipos de personas en general, el cerrado y el abierto. El cerrado, nos han educado a estar muy cerrados en ese dogmatismo, en ese fundamentalismo, y somos cerrados y no queremos ninguna... No. Yo, el famoso que dicen los porteños, quédate piola, no te movás, quédate quieto. No existe eso. Todo es cambio. Volvemos a repetir que en este momento yo estoy sentado y usted quizás está sentado viéndome a mí.
El planeta se está moviendo sobre el propio eje y se está moviendo también alrededor del Sol. Siempre hay que pensar de que no hay problemas, hay soluciones. Y está el abierto, el ser humano abierto, que está considerando y hace siempre permanentemente en la vida, está encontrando aperturas para vencer los miedos y lo podemos hacer. En otro encuentro vamos a ver que hay 9 tensores en la vida cotidiana, pero también tenemos 11 soluciones. Y el ser humano, si tiene voluntad y pensamiento positivo, lo logra. Nos estamos viendo. El fin del mundo, ¿existe o no existe? Todo el mundo habla siempre del fin del mundo, pero ¿existe realmente o no? Y, por ejemplo, allá el 19, 20 y 21 de diciembre del 2012 se pensaba que se terminaba todo. Yo aproveché y me junté con unos amigos para brindar por ese fin del mundo, que no era el fin del mundo, sino que era el comienzo de una nueva era, de un cambio y transformación. Porque el planeta Tierra recibió la fuerza de la estrella Alción, igual exactamente que en la época de la pirámide de Egipto, ¿se acuerda? 2600 años antes de Jesucristo, que fue cuando se hizo la gran pirámide de Egipto, y realmente recibimos esa energía realmente y está haciéndose el cambio y la transformación. Y otro suceso también del fin del mundo, también cuando cayó el meteorito en Rusia. ¿Qué es esto de los meteoritos? ¿Podemos salvarnos de los meteoritos? Los meteoritos forman parte del cinturón de asteroides que está entre Júpiter y Saturno, que están dando vueltas alrededor del planeta Tierra y dentro del sistema, alrededor de nuestro Sol. Está dentro del campo gravitatorio de nuestro Sol, esta estrella de quinta categoría que es nuestro Sol, y de repente está dando vueltas ahí, como cinturón de asteroides, y de repente sale del campo gravitatorio y caen estos meteoritos. Y hay muchos lugares, acá en la Argentina existe Campo del Cielo. Yo estuve en Campo del Cielo, en el Chaco, y es una lluvia de meteoritos que están ahí en el suelo increíble, y hay un meteorito que lo tienen también como la estrella, que tiene 70 toneladas. Y de repente, ¿qué pasó con este meteorito que cayó en Rusia? Los rusos decían que ellos habían largado misiles para destruir al meteorito. Es imposible. No se pueden detener los meteoritos. Lo que sí, uno puede prever la caída de los meteoritos, muy difícil también, pero tiene una velocidad tan extraordinaria. Se han calculado hasta 7.000 kilómetros por hora prácticamente un meteorito, y tiene una fugacidad realmente que es muy difícil detectarlo y muy difícil también de poder destruir a ese meteorito. Y un meteorito famoso, no solo este de Rusia, el de los Montes Urales que cayó en un lugar prácticamente desértico, y el otro fue muy famoso en 1908, el bólido de Tunguska, que se llamaba, el meteorito que cayó en 1908, que yo me acuerdo en la década del 60 que me carteaba mucho, en pleno comunismo de Rusia, con los profesores Agres, Kazantsev y Zaisev, que eran de la Universidad de Moscú. Me acuerdo que venían todas las cartas tachadas, etcétera, etcétera, qué era lo que pasaba la censura y qué era lo que no pasaba la censura. Y ellos estudiaron hicieron una investigación muy profunda y pusieron la posibilidad de que era una nave tecnológica extraterrestre que había caído en Tunguska, que fue un bólido enorme que hizo una superficie mucho más grande que este meteorito que cayó ahora en el 2012 y que dejó prácticamente a media Siberia prácticamente desolada y perdida totalmente, que dura todavía a tantos años, hace más de 100 años, que duran todavía la posibilidad de esto. ¿Sería una nave extraterrestre o un meteorito?
¿estos meteoritos pueden ser el fin del mundo? Pienso, siento y he investigado que el fin del mundo va a pasar durante muchos años, porque el planeta Tierra va a vivir mucho y vamos a vivir ahora 2600 años en esta constelación de Acuario, creando el nuevo hombre, creando este Homo spiritualis en lugar del Homo sapiens, y vamos a vivir de otra manera, en que ya vamos también en un nuevo encuentro con ustedes, vamos a encontrarnos para decir qué es lo que debemos hacer en este siglo XXI. Y fundamentalmente también ha habido siempre la gente, cuando se produce un cambio y una transformación, siempre le tiene miedo y piensa en el fin del mundo. ¿Se acuerda también cuando en aquellos días de diciembre del 2012 había que comprar velas y eso porque iban a haber una etapa de la oscuridad? No es así. La oscuridad vino para una etapa del ser humano que terminó, como lo dicen las profecías mayas, como lo dicen también los hindúes, que coinciden tanto en los dos extremos del planeta Tierra, y realmente el fin del mundo no lo vamos a ver ni usted ni yo, porque van a pasar miles de años para que se produzca el fin del mundo. Sí, los cambios y transformaciones, y la gente que tiene miedo y que no quiere cambiar piensa que es el fin del mundo y no es así. ¿Estamos? ¿Ya está bien? ¿Lo vuelvo a decir? La caminata de un ser extraterrestre en el planeta, una declaración oficial. Muchos argentinos no están enterados de una realidad que ha vivido la República Argentina hace muchos años, en pleno proceso militar, en el año 1978. Y tantas veces ustedes me preguntan, ¿pero hay declaraciones oficiales sobre los ovnis? Sí, muchos países han declarado oficialmente la realidad de los ovnis. El primer país en el mundo que declaró oficialmente la realidad de los ovnis fue en 1958, hace casi 70 años atrás, y fue el gobierno de Brasil con Juscelino Kubitschek, un gran presidente. Juscelino Kubitschek firmó un expediente 960-0059/58 en que declaraba oficialmente que miembros de la Marina de Guerra brasileña habían visto en la isla Trindade y la isla Trinidad, arriba del buque insignia de la Marina de Guerra, Almirante Saldaña, vieron y fotografiaron, el fotógrafo oficial de la Marina de Guerra brasileña, Almiro Barahunda, fotografió un ovni que dio vuelta a todo el planeta Tierra. Y después, 7 años después, el gobierno argentino, secretario de la Marina de Guerra Argentina, contraalmirante Benigno Varela, indicó el 5 de julio de 1965 en un comunicado de que miembros de la Armada Argentina en la isla de Decepción habían visto la realidad de un ovni, que había sido investigado, analizado y era un objeto volador no identificado. Pero es más, en ese año de 1978, 6 pescadores de San Luis, 6 pescadores puntanos de muy buen nivel psicológico, pues los estudiamos psicológicamente, bioritmológicamente, astrológicamente, grafológicamente, para saber si decían la verdad, y además tuvimos el apoyo de la Policía Federal Argentina y también de la Policía de la provincia de San Luis, con un nombre muy importante en aquel momento, en que habían sido interrogados y ellos habían encontrado que los 6 testigos decían la verdad. ¿Cuál fue el incidente? Estos 6 pescadores, estos 6 puntanos habían salido de la capital de San Luis y habían recalado en el dique La Florida, en ese lago artificial que han hecho el dique La Florida, con un hermoso paisaje, y los 6 testigos están pescando. De repente 3 se van a dormir, porque ya es muy tarde, hacia la noche, después de las 2:30, 3 menos cuarto,
y a las 5 menos cuarto de la madrugada del 4 de febrero de 1978, se enciende toda una luz enorme, como si fuera luz de día, y ven los tres pescadores que estaban atónitos mirando así, ven cómo esa luz se convierte en una nave extraterrestre que baja a prácticamente 35 metros de ellos, baja esa nave, están atónitos por supuesto, se abre una portezuela y sale un ser gigantesco, de mameluco gris plomo, cabellera rubia, algo que llega hasta los hombros, quizá las versiones que dan todos los libros sagrados, hasta nuestra propia Biblia, de los seres como angelicales, 2,50 metros de estatura, y empieza a caminar este ser para acercarse a 13 metros de los pecadores que están atónitos y que logran despertar a los otros 3 también. Y este ser, venga de donde venga, me interesa mucho como concepción social y metafísica. Este hombre coloca una sonrisa y extiende las manos como diciendo: venimos en son de paz y queremos contactarnos con ustedes. Qué bueno que no cerró el puño de la violencia y la agresión que nos ha costado esos miedos de 2600 años de nuestra civilización. Este hombre gira otra vez y deja las pisadas en el terreno húmedo, porque había llovido el día anterior ahí en San Luis, va caminando lentamente, deja las pisadas que son examinadas y se sube en la escalinata, cierra la escalinata, y hay algo muy importante que dicen 2 de esos testigos. La nave se levanta y no se pierde de vista como un avión, sino que dice, sobre todo Regino Salvador Perroni, un bancario, dice: ¿sabe qué, Fabio? Se metió como en el buzón, es decir, la moneda se metió en el buzón y la moneda está dentro del buzón. Nosotros no lo vemos. O una carta también en un buzón, y es exactamente lo mismo. La carta sigue dentro del buzón, pero no la vemos. Y fue una hipótesis que nosotros empezamos a ver y a examinar, de realmente empezar a hablar de los mundos paralelos que ellos mueven, y que usted ahora saca tantas fotos invisibles que nos mandan a nuestra página fabioserpa.com.ar para que la examinemos. No ven ustedes al ovni, pero la fotografía sí lo capta. Y estaban las pisadas. Y vamos a mostrar la declaración oficial del teniente coronel Raúl Benjamín López, jefe de la policía de la provincia de San Luis, que cuando vio toda la investigación científica que hicimos, él me dijo antes de irme, ahí estábamos con el arquitecto Radaeli, la licenciada Bibiloni, la licenciada Allen, los científicos que vinimos desde Buenos Aires a San Luis, dice: yo no sabía que esto se investigaba tan seriamente. En lo que yo le pueda ser útil, cuando nos dicen algo para este tema de ser útil, yo le dije: teniente coronel, usted le dio una declaración a la prensa sobre lo que sucedió en las pisadas y en la investigación que se hizo. Ahí me gustaría que hiciera una declaración oficial. Se puso un poco duro y dijo: bueno, tengo que hablarlo con mis superiores. A la otra mañana, cuando yo me iba, me entregó la declaración oficial de la caminata de un ser extraterrestre en el suelo planetario. Un récord mundial para la Argentina que le hemos mostrado en distintas partes del mundo, y que usted, quizá un argentino común y corriente, no sabía que lo había hecho el gobierno argentino, y en pleno proceso militar en el año 78. Lo estamos viendo. ¿Qué pongo? ¿Interpretación de sueños o el mundo de los sueños? ¿Cómo interpretarlo? Yo serviría el mensaje de los sueños. El mensaje de los sueños, está bien. No la quieras, Pablo.
¿Estamos? El mensaje de los sueños. El mundo de los sueños, qué maravilloso. A veces le damos muy poca importancia y creo como Calderón de la Barca que la vida es sueño y auténticamente el sueño es la vida y ahora estamos dormidos. ¿Por qué estamos dormidos? Porque estamos preocupados por toda la positividad, por todo lo material de este mundo. Y cuando nosotros cerramos los ojos y vamos a dormir, ahí nos olvidamos de los problemas, de las inquietudes del mundo cotidiano. Empezamos con un sosiego, con una calma, y empezamos a vivir y sentir como una transformadora paz, como siempre yo le digo a los consultantes, porque se vive una especie de libertad, fluye una especie de libertad maravillosa, porque el sueño es un estado amplificado de conciencia. Las ondas beta es este mundo solamente de la primera octava de sonidos, la primera octava de colores, pero cuando vamos al sueño la amplitud es extraordinaria y puede tener una resolución infinita el mundo de los sueños. Son impostergables. Si no soñamos, no vivimos. Hay mucha gente que dice, yo nunca sueño. No. No es que no sueñe, sueña con toda seguridad. Lo que pasa es que no se acuerda del sueño y no recuerda el sueño. ¿Sabe por qué, mi amigo y mi amiga? Porque pone la barrera de la personalidad y el carácter, que son nuestros grandes enemigos. Y en el mundo del sueño está ese tesoro y esa luz maravillosa que se llama intuición. Apóyese mucho más en la intuición, que ahora todo lo vamos a vivir en estos 2600 años de la nueva era, porque viviendo y sintiendo la intuición nos va a indicar el camino recto, impostergables, ineludibles, y es como una protección. Piense que nosotros, si dormimos 8 horas, de las 24 horas, un tercio de nuestra vida es sueño. Y la vida siempre es sueño. Y fundamentalmente es el reflejo compensatorio de vida. Si no soñáramos, no viviríamos totalmente. Y es un universo increíble, porque no se tiene espacio, no se tiene tiempo. Está sobre todo la precognición, lo que llamamos sueños premonitorios, que vamos a hablar, porque es un tema que no podemos agotarlo ahora. Vamos a hablar varias veces de los sueños, y no hay espacio, no hay tiempo, y hay un mundo de apertura mental en ese estado amplificado de conciencia realmente maravilloso. Y acuérdese lo que tantas veces decíamos en los programas de televisión, un sueño sin contar es una carta sin abrir. Lo dice milenariamente el Talmud, y abra su carta. Y no le tengan miedo a los sueños, sino que auténticamente su verdadera vida, y está indicando las metas a seguir. Y sobre todo los sueños tienen tanta imaginación. Nosotros le tenemos miedo a la palabra imaginación. Y no tenemos miedo, ¿sabe por qué? Porque la imaginación es el motor de la mente. Imaginamos para concretar cosas en la vida. Y lo confundimos a lo mejor con alucinaciones, que no son cosas verdaderas. Pero la imaginación siempre es el motor de la mente, porque uno imagina y va a buscar algo que es auténticamente una realidad importante y definitiva. Los sueños. Y un día también, en un nuevo encuentro con ustedes, vamos a hablar de los 4 grandes de la psicología, que decían de los sueños con una gran verdad cada uno de ellos. Y además vamos a intentar darle claves para saber interpretar los sueños. Es lo que hago en mi carrera metafísica, en mi disciplina metafísica de sabiduría del ser, porque sé que el camino del ser humano con la intuición es el camino del sueño. Y usted sueña todas las noches. ¿No lo recuerda? Porque le pone la barrera
de su personalidad y su carácter. No quiere quizá abrirse al mundo de los sueños, y hay que abrirse al mundo de los sueños y más en los años futuros. Nos estamos viendo. Existió el Arca de Noé, no solo nuestro Noé para la cultura occidental, sino que ha habido Noé en todas las etapas de la humanidad. Quizá los escribas de la Biblia se inspiraron en la leyenda de Gilgamesh, miles y miles de años antes de nuestra era cristiana. Y realmente en todos los tiempos ha existido ese arca. Y se decía que era un arca que tenía, por ejemplo, estas medidas. Prácticamente una nave que tenía las dimensiones de 145 metros, un poco la mitad, un poco menos de la mitad del Titanic, un ancho de 25 metros y un alto de 4 metros, que Noé había puesto ahí, adentro de esa arca de Noé, había puesto todos los animales, todo lo que es la vida. Pero ese diluvio universal, ante ese diluvio universal, realmente existió, no fue un diluvio universal, sino ya que se sabe que auténticamente fue un diluvio en el cercano Oriente, y todas las culturas del cercano Oriente y del Medio Oriente auténticamente hablan de los distintos Noé, de esa realidad. Pero, y ahí fue que existió esa supuesta nave, y después de los 40 días, Noé recaló cuando bajaron las aguas en el monte Ararat. ¿Estará en el monte Ararat? Yo creo que no. ¿Saben por qué? Ha habido cientos de expediciones de todas maneras que eran de distintos países, y siempre dicen que hay vestigios, que se presume que se encuentra el Arca de Noé, y no se va a encontrar nunca el Arca de Noé. Había un libro muy importante de dos ingleses que son Patricia y Lionel Femtrop, que hablaron de un libro que se llama Los Misterios de la Biblia, que cuentan que un armenio, porque el monte Ararat está ahí en Armenia, que un armenio en su niñez había ido y que había encontrado vestigios de madera, que nunca se han encontrado esos vestigios de madera. Y fíjense que esta arca de Noé, según la narración que tenemos nosotros, y que todos conocemos, es una barca. Pero nunca se dice la barca de Noé, se dice el arca de Noé. ¿Y qué significa esto, arca de Noé? Hay otra hipótesis en que yo más me adhiero a esta realidad, en que el arca es una arcada, en que los distintos Noé se introdujeron con los animales y los seres humanos en el mundo subterráneo. El mundo subterráneo de la actualidad, que yo me he hecho especialista, y tienen el libro mío, OVNIs y ciudades intraterrenas, investigación y verdad, un tema tan absurdo, tan raro de que haya vida en el mundo subterráneo, es muy absurdo y muy ilógico el tema, pero es verdad. Lo investigué desde el año 1966, hace 56 años, casi 60, que investigué y me fui encontrando con una realidad. Y como lo coloca en el libro también, hay científicos de distintas partes del mundo, que fue mi gran asombro, que tocaron siempre la vida en el mundo subterráneo. Y existe el mundo subterráneo. Aquí en la Argentina está aquella ciudad subterránea de Erx, que descubriéramos con el doctor Guillermo Alfredo Terrera, que descubrimos y no que inventamos, como mucha gente decía, ¿cómo se llama ese cerro que inventó Fabio Serpa? Yo no lo inventé, el cerro Uritorco, el Uritorco siempre estuvo, pero descubrimos el triángulo de fuerza de Córdoba, que es un gran campo magnético
que le hace muy bien permanentemente a la gente, por eso vamos 2 veces por año, siempre ahí al pie del Uritorco, que quiere decir Cerro Mágico, no Cerro Macho, sino Cerro Mágico, porque los 24 de junio y 24 de diciembre los comechingones de raza aria eran altos y bastante rubios, se juntaban con los tehuelches, con los pampas, con los diaguitas, con todos los mapuches, se juntaban a hacer la ceremonia de buscar el campo energético y fuerte para vivir 6 meses más, 24 de diciembre y 24 de junio. Y realmente la otra ciudad también, además de Erx, está la ciudad de Isidres, en Mendoza, y en el libro tengo como más de 200 ciudades de este mundo subterráneo tan absurdo, tan raro, tan extraño, pero que es una verdad. Y el arca de Noé, el señor Noé, con todos los elementos vivos del planeta Tierra, se introduce en el arca para ir a vivir al mundo subterráneo. Sería lo de la actualidad. ¿Cuántas naciones están haciendo ciudades subterráneas por la posibilidad de una guerra termonuclear que lo pueda terminar con el planeta Tierra, pero en el mundo subterráneo se pueden guarecer? El arca de Noé existió, pero con otro concepto distinto de ser la barca de Noé. Nos estamos encontrando. ¿Me hiciste seña, che? La vida después de la vida. Habíamos dicho en un encuentro con ustedes que la muerte no existe. La muerte no existe. Existe la muerte física, pero la muerte espiritual, nuestro yo interior sigue viviendo más allá de nuestra vida física. Lo dicen todas las religiones y todos los credos y todos los mitos y leyendas. Y la vida después de la vida. Ustedes conocen muchísimo las experiencias del doctor Raymond Moody, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que esa gente que a lo mejor tuvo un paro cardíaco o que tuvo un accidente y que vivió un tiempo en que no se produce la muerte física, aquello que le sucedió también a nuestro querido amigo Víctor Sueiro, el maravilloso conejo Víctor Sueiro, en que él vivió todo un trance y vivió varias veces, y que ahora hasta se ha fotografiado en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, una intervención quirúrgica. Una mujer muere físicamente, supuestamente se había parado su corazón, no se había producido la muerte cerebral, que es el fin de la vida, sino que es una extensión de la vida, y se extendió y se ve también en una foto que sacan los propios médicos, sale el espíritu a vivir el más allá. Y el más allá está la realidad de vivir, como digo en el título de un libro mío, morir es volver a casa, porque nuestro home, nuestra casa está allá arriba. Venimos a vivir este salón de escuela, este aprendizaje que hemos tenido también en vidas anteriores y vamos a tener también en vidas posteriores. Y se acuerdan que hablábamos de la eternidad. Las premisas con que partí de que esto es una verdad es que somos eternos, porque hay lo que dicen todas las religiones, a imagen y semejanza de Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios no para nuestra egolatría y nuestro antropocentrismo y para sentirnos los dioses de este planeta Tierra o del universo, sino que con humildad sepamos que realmente vamos a vivir otra vida más allá de esta vida física. Acá es un salón de escuela que vivimos. Ya explicamos en otro contacto cómo se produce el nacimiento del ser humano en la panza de mamá, que viene de arriba, de la casa, de nuestro home, a donde está el gran papá que tenemos. Yo siempre digo, yo a veces era tan escéptico de la realidad de Dios y de este hacedor y creador, que yo digo ahora, yo no creo en Dios, sino que afirmo que existe esta entidad, esta energía, este puntapié inicial, este creador, que por supuesto vive, su oficio es crear,
Y por eso es todo cambio, todo transformación, porque vivimos cambiando y transformándonos. Por eso el universo está en permanente expansión, porque su oficio es crear y vivimos creando. Y también les digo, es tan creador que de los 11.000 consultantes que tengo en estos 18 países que he vivido, en que han venido consultantes con distintas idiosincrasias, con distintos sentidos sociales, políticos, económicos y con